Muy buenos días, tardes o noches. Mi nombre es Omar Andrés Polanía Colmenares, cursante de la Universidad Bicentenaria de Aragua en Publicidad y Mercadeo del quinto trimestre. Esta es mi presentación oral o mi podcast acerca de los ecosistemas y los biomas. Para empezar esta exposición, podríamos decir que, ¿qué es un ecosistema? El ecosistema es el conjunto de especies de un área determinada que interactúan entre ellas y con su ambiente abiótico, mediante procesos como la depredación, el parasitismo, la competencia y la simbiosis, con su ambiente al desintegrarse y volver a ser parte del ciclo de energía y de nutrientes. Las especies del ecosistema, incluyendo bacterias, hongos, plantas y animales, dependen unas de otras. Las relaciones entre las especies y su medio resultan en el flujo de materia y energía del ecosistema. Podríamos decir que los propios humanos también somos parte de un ecosistema predatorio e inclusive que nosotros somos el pináculo de este. El significado de este concepto ha evolucionado desde su origen. El término es acuñado desde los años 30 y se ascribe a los botánicos ingleses Roy Clapham y a Sir Arthur Tansley. En un principio se aplicó a unidades de diversas escalas espaciales, desde un pedazo de tronco degradado, un charco, una región o una biosfera entera en el planeta, siempre y cuando en ella puedan existir organismos, ambiente físico e interacciones. Podríamos decir que el ecosistema es todo lo que nos rodea y nuestra relación con este entorno, con nuestras plantas e inclusive con nuestras mascotas. Bioma. Por bioma, área biótica o paisaje bioclimático se denomina una región de la superficie de la Tierra que presenta uniformidades en cuanto al clima, la flora y la fauna, constituyendo así una zona identificable a partir del tipo y la variedad de ecosistemas que es posible hallar en ella. Un mismo bioma es entonces que puede tener diferentes nombres locales, pero se considera siempre una categoría biogeográfica, con características ecológicas estables. No debe confundirse con este término con otros como ecozona, hábitat o ecorregiones. El bioma podría decirse que es la región que engloba un ecosistema. Y este tiene características básicas y determinantes como la altura, la latitud, la temperatura, los tipos de suelo y el margen de precipitaciones. Se puede trazar el conjunto de los biomas presentes en la superficie terrestre, prestando atención a las relaciones entre suelo, vegetación y fauna para definir cada uno por separado. Esta es una labor de clasificación especialmente importante para los biólogos, ecólogos y conservacionistas. Tipos de ecosistemas. Tenemos diferentes tipos de ecosistemas y atendiendo a la definición más sencilla del ecosistema, que sería un sistema biológico de gran complejidad, podríamos decir que estos se dividen en ecosistema acuático, ecosistema terrestre, ecosistema mixto y ecosistema humano. Empecemos por los ecosistemas acuáticos. Los ecosistemas acuáticos se caracterizan por la presencia de agua como componente físico principal. Este agua puede ser dulce o salada, permitiendo así diferenciar entre ecosistemas marinos y acuícolas. En los sistemas acuáticos, el agua es el elemento central sobre el cual se estructura y organizan las comunidades biológicas y se establecen relaciones entre ellas, depredación, simbiosis, competencia, etcétera, lo que ya habíamos dicho en un principio de los ecosistemas. Por lo tanto, dichos organismos presentan la necesidad de adaptarse a este entorno. Estos ecosistemas son variadamente casi que los que reinan sobre la Tierra, debido a que la gran parte de nuestro planeta es principalmente agua gobernada por peces, tiburones, ballenas, orcas y la vegetación que habita en estos. Ecosistemas marinos. Estos pueden ser los océanos, los mares, los arrecifes, las aguas someras litorales, los estuarios, las lagunas, los ecosistemas dulceacuícolas, los lagos, los estanques, los ríos, los arroyos y los manantiales. La importancia del ecosistema acuático es en gran medida
que el agua ejerce muchísima importancia sobre nuestro planeta. Realmente no podríamos sobrevivir sin la presencia de hidrógeno y la presencia de los seres vivos en el agua. No es por nada que según la evolución venimos directamente de una célula propiamente dicha en el agua. Ecosistema terrestre. Los ecosistemas terrestres ocupan solamente el 30% del territorio en la Tierra. Inesperado, ¿verdad? Estos se dividen a su vez de mayor a menor territorio ocupando en sistemas terrestres de desiertos, sabanas, selvas, ecosistema forestal y zona de cultivo. Estos son de suma importancia para la vida de las plantas y de los animales. Es decir, en estos viven la gran mayoría de la biodiversidad de la Tierra. Los animales y las plantas viven sobre la Tierra y el aire se clasifican de acuerdo a los factores abióticos. La flora y la fauna del ecosistema terrestre dependen una de otras. En cambio, los animales, aves y plantas se adaptan al hábitat en el que viven, pero cuando surgen cambios y las especies no logran adaptarse, entonces se produce la extinción. ¿Qué podemos decir en base a esto? Que en un ecosistema marino, en un ecosistema propiamente dicho de agua, se pueden encontrar más que nada este tipo de especies que está caracterizada por el uso de las branquias y en ciertos ecosistemas se podría caracterizar por encontrar algunas variaciones de los mamíferos como podrían ser los ornitorrincos. Mientras que en un ecosistema terrestre viven absolutamente mamíferos, ovíparos, inclusive peces, por la presencia de ríos en estos, ¿cómo decirlo? Por la presencia de cuerpos de agua en estas zonas. Ecosistema híbrido. Tal y como hemos mencionado anteriormente, los ecosistemas se ubican en terrenos determinados del planeta, por lo que es muy común que a veces se den intersecciones entre diferentes tipos de terreno, constituyendo así los llamados ecosistemas mixtos. Estos pueden estar constituidos por la presencia de terrenos de agua y de tierra, o bien de tierra y aire. Así, los principales tipos de ecosistemas mixtos son humedales, manglares, marismas, costas, ecohumano, entre otros. En los ecosistemas mixtos se podría decir que viven la gran mixtura entre las especies. ¿Debido a qué? Debido a que en la mayoría de los ecosistemas terrestres hay intersecciones de agua, por lo que podríamos decir que gran parte del planeta es un ecosistema mixto. Ecosistema humano o ecosistema artificial. El ecosistema humano o el ecosistema artificial es la manera en que, de manera cada vez más rápida, el ser humano se está adueñando de los espacios que existen en el planeta y que está socavando o extinguiendo los ecosistemas naturales para emplazarse a ellos. Algunos, algunos cooperan con la naturaleza y sus ecosistemas y otros simplemente allanan toda la zona para construir sus ciudades. La fauna de estos suele nada más ser de mascotas o, en dado caso, en un zoológico de preservación animal. La principal tipo de ecosistema artificial son ecosistema urbano, ecosistema agrícola o ecosistema de presa. Ecosistema urbano, en el que puede vivir cualquier ser humano que generalmente está privado de toda vida que no sea la de un humano o la de sus mascotas. Ecosistema agrícola, que podría decirse que es donde el ser humano explota la naturaleza a cambio de su beneficio en valor monetario. Y el ecosistema de presa o de embalse, en donde el ser humano agarra una parte muy diferente de los recursos naturales a cambio de generar otro tipo de recursos, como lo podría ser la electricidad. ¿Cuáles son las dinámicas en los ecosistemas? Las dinámicas de los ecosistemas son los cambios en la composición y estructuras de las comunidades biológicas asociados con el tamaño de la población, la manifestación de polimorfismo o las fases de desarrollo de los individuos de las distintas especies. Todos los diversos cambios que tienen lugar en cualquier comunidad se pueden clasificar en dos tipos principales, cíclicos y progresivos.
Los cambios cíclicos son modificaciones periódicas de la biocenosis, en la que la misma vuelve a su estado inicial. Los ciclos diarios se asocian con los cambios de iluminación, temperatura, humedad y otros factores ambientales a lo largo del día. El ciclo estacional se asocia con cambios en los factores ambientales durante el año y es más pronunciado en las altas latitudes, donde el contraste entre el invierno y el verano es más grande. Cambios progresivos. Los cambios progresivos son cambios en la biocenosis que eventualmente llevan al cambio de esta comunidad por otras. La sucesión es un cambio secuencial de biocenosis, o sea, de ecosistemas, expresados en cambios en la composición de las especies y la estructura de la comunidad. Dependiendo de las razones que causaron el cambio de la biocenosis, la sucesión se divide en natural, antropogénica, autógena y halogénica. Por lo que podríamos decir que estos cambios se dividen en tres, básicamente, en lo que afecta a nuestro día a día, como la iluminación o la lluvia o el calor, en lo que afecta las temporadas, podría decirse, y en los que afecta el cambio progresivo que tiene la Tierra y la humanidad día a día. El diezmo ecológico. ¿Qué es la ley del diezmo ecológico? La ley del diezmo ecológico, ley ecológica o del 10%, plantea que un organismo puede captar solo el 10% de un nivel trófico superior, el cual es el nivel que en un conjunto de organismos de un ecosistema coincide en la cadena alimenticia. ¿Cómo explicar esto? Se explica diciendo que la energía mueve de un nivel trófico al superior, y en ese proceso gran parte de la energía se pierde en la respiración. Esto ocurre por la segunda ley de la termodinámica, que dice que todo trabajo mecánico puede convertirse en calor, pero no todo el calor se convierte en trabajo mecánico. Esta es la base de la energética ecológica, que establece que las plantas aprovechan el 90% de la energía solar, los herbívoros al comerlas acceden al 10% restante, del que utilizarán el 90% para sus procesos metabólicos, y los carnívoros al comerse a los herbívoros usarán a su vez el 10%. En otras palabras, se podría decir que el 100% de energía que un organismo llega a captar, el 90% lo destina a procesos vitales, como el mantenimiento del metabolismo, el movimiento, el crecimiento, etc. Otro organismo se alimenta de él solo obtendrá su 10% y así sucesivamente hasta llegar a la cima de la pirámide alimenticia. Importancia de la ingeniería ambiental. El trabajo que realiza la ingeniería ambiental es muy importante para la evolución de nuestro planeta. Gracias a ella que podemos conseguir un desarrollo sostenible, realizar estudios de impacto medioambiental, gestionar recursos ambientales de forma responsable y más tareas que buscan adelantarse a los posibles impactos de la humanidad en el medio ambiente. La ingeniería ambiental se podría decirse que es una carrera contra el tiempo y contra el ser humano, en el cual el propio ingeniero tiene que velar por las opciones más seguras y más económicas para nuestro planeta. Fue un gusto haber hablado con ustedes. Mi nombre es Omar Polanía. Estudio quinto trimestre de Publicidad y Mercadeo para la Universidad Bicentenaria de Aragua. Buenos días, buenas tardes y buenas noches.